Buenas noches, vamos a dar inicio a la sesión programada para hoy, 25 de abril. Fernando, ¿me confirma si el audio es claro? Ok, bueno, recordar que estamos trabajando la actividad de proyecto 6, desarrollar la estructura de datos y la interfaz de usuario del sistema de información. Nos hemos venido concentrando en las últimas sesiones en la parte estructural de la base de datos. Estamos trabajando entonces esa estructura de datos gestionada a través de un gestor de base de datos, cual es MySQL. Estuvimos trabajando en la última sesión las actualizaciones de registros almacenados en la tabla, en las tablas. Les compartí un recurso, un tutorial, para que de manera interactiva revisen contenidos y actividades que proponen cada uno de los recursos allí disponibles. Está previsto para hoy trabajar la sentencia delete de SQL. ¿Cuál es el alcance de la sentencia delete? Que nos permite suprimir registros. ¿Registros de dónde? De las tablas. Entonces, en un momento dado, así como hace algunas sesiones trabajábamos la cláusula insert into, que nos permitía insertar registros dentro de las tablas, pues ya mirábamos una labor de mantenimiento, cual es modificar o actualizar el contenido de los registros. Pero potencialmente es factible que yo quiera suprimir uno que otro registro. Entonces, para eso podemos utilizar esta sentencia delete. ¿Cuál es la sintaxis? La voy a decir entonces. Delete. Voy a utilizar aquí un apuntador. Entonces vamos a utilizar este delete from el nombre de la tabla de la cual quiero suprimir un registro, y where, que es muy importante porque es la que me permite a mí establecer la condición del ámbito o el alcance de registros que van a ser eliminados. Recuerden que una vez eliminado un registro, no se puede recuperar. Vamos a estar trabajando entonces en esta sentencia delete. Para eso, habíamos poblado una base de datos biblioteca y allí teníamos una serie de registros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ubicar esa base de datos biblioteca donde, por ejemplo, tenemos autores, editoriales, ¿de acuerdo? Voy a cambiar el modo como estoy compartiendo mi pantalla para compartir todo mi escritorio. Entonces, en este momento estoy compartiendo mi escritorio, estoy aquí en Workbench. Entonces, Fernando, por favor, me confirma si ya tiene abierto Workbench, verifique si ya está utilizando la base de datos Biblio, y ahí estamos. Me confirma para poder continuar si ya tiene abierto Workbench y direccionada la base de datos Biblio. Profe, buenas noches, ¿sí me escucha?
Ya, espéreme, le subo aquí el volumen a mi micrófono. Ya le subí el micrófono. Buenas ¿Y el tardes, ¿sí me volumen, está cuénteme? escuchando? ¿Sí me está Señor, escuchando? sí. Sí, señor. Bueno, ya estoy en WordPress y ya tengo habilitada la base de datos Biblio. Ok. Entonces, vamos a hacer algunas consultas, a eliminar algunos registros y vamos a mirar el alcance que tiene entonces la eliminación de registros. Bueno, mm, vayamos, por ejemplo, a la tabla libro y vamos a consultar esa tabla, la tabla libro. Select asterisco from libro. Cuando yo corro esa consulta, él aquí me indica que la tabla libro tiene 73 registros. ¿Estamos de acuerdo, Fernando? Sí, señor, totalmente de acuerdo. Ok. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una consulta para identificar un libro en particular. Lo voy a consultar a través de clave libro. Entonces vamos a anotar la importancia que es estos procesos de consulta a través de la instrucción select. Entonces voy a establecer aquí una condición where para ese select asterisco from libro where, y la condición la voy a establecer sobre el atributo clave libro. Y voy a verificar, por ejemplo, la clave del libro sea el valor 105. ¿Por qué le estoy digitando 105 y directamente y no entre comillas? Porque aquí abajo a la izquierda me está mostrando cuál es la naturaleza de clave libre. Me está diciendo que es un valor entero. Entonces por eso lo voy a dejar de esa manera, entero. Y voy a lanzar la consulta. Observemos que al lanzar la consulta, él me está desplegando eh, nos muestra un registro. ¿De acuerdo, Fernando? Ok. Voy a eliminar ese registro cuya clave libro es 105. Entonces, ¿qué le tengo que decir? Delete. Delete from libro. Delete from libro. Where clave libro sea igual a 105. Entonces le estoy indicando que voy a eliminar un registro. Voy a correr la consulta. Y observe que el resultado de la consulta es exitoso. Él dijo que procesó un registro.
Si yo vuelvo a consultar, select asterisco from libro, miremos qué pasó aquí con el registro 105. Ya no está. Eliminé un registro de esa tabla. ¿Me confirma cuando haya eliminado el registro, Fernando? Un momento, profe, ya lo voy a realizar. Ok, perfecto, espero. Listo, profe, ya el 105 se eliminó la clave libro. Ok, listo, bien, perfecto. Bueno, vamos a eliminar ahora un rango de registros. Voy a eliminar varios registros. Por ejemplo, a ver, voy a borrar un rango de registros también con clave libro. Vamos a eliminar estos tres registros, donde clave libro vale 18, 19 y 20. Primero, para verificar el alcance de la operación, lo voy a hacer simulando la consulta. Si yo le doy select asterisco from clave libro, pues él me muestra todo. Pero yo no quiero que me muestre todo. Yo quiero, por ejemplo, que me muestre aquellos registros donde, por ejemplo, clave libro con respecto, o sea, yo quiero eliminar 118, 119 y 120. Por ejemplo, es mayor a 117. Es mayor a 117. ¿Dónde clave libro es mayor a 117? Pues desde el 118 y en adelante. Sí, pero es que yo no los quiero borrar de ahí en adelante todo. Yo solamente quiero borrar, por ejemplo, estos tres. Entonces tendría que establecer aquí otro filtro y voy a unir esos dos filtros con esta sentencia o palabra lógica y, and. Y clave libro sea menor a 123. ¿Qué registro? Bueno, voy a borrar 118, 119 y 120. Entonces aquí 121. ¿Qué registros son mayores a 117 y menores a 121? Pues el 118, el 119 y el 120. Voy a verificar esa consulta ejecutándola de esta manera. Y efectivamente, el alcance de esa consulta me está seleccionando tres registros. ¿Qué otro operador lógico podría yo utilizar aquí? Por ejemplo, mayor igual. Pero si le digo mayor igual, incluiría también el 117, porque por el parámetro igual, el rango arrancaría en el mismo valor. Pero yo quiero eliminar es el 118, 119 y 120.
Entonces le voy a decir 118. Y en el límite superior le voy a decir menor o igual a 120. Entonces aquí le estoy diciendo mayor o igual a 118, o sea que va a tomar el 118, el 119 y menor o igual a 120. Entonces también va a tomar el 120. Digamos, pueden ser dos maneras donde yo puedo estar estableciendo el criterio. Voy a correr esta consulta y me está tomando exclusivamente esos tres registros. ¿Qué es lo que queremos hacer? Eliminar esos registros. ¿Qué le voy a decir entonces? Delete from libro, borre de la tabla libro, donde clave libro sea mayor o igual a 118 y menor o igual a 120. Estoy estableciendo un rango con dos condiciones que al gestionarse con este operador y, lo que le estoy diciendo es que obliga a que se cumplan las dos condiciones y aquellos registros que cumplen las dos condiciones son los que van a estar afectados por el alcance de la consulta. ¿Qué registros cumplen las dos condiciones? Aquellos registros donde clave libro esté entre el rango 118 a 120. Y efectivamente aquí en la salida me está desplegando ese rango. Entonces voy a ejecutar esta sentencia delete. Ya la corrí. Él aquí me está mostrando que el proceso de delete fue exitoso y el alcance fue de 3 registros. Recordemos del 118, 119 y 120. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer una consulta. Select asterisco from libro y lo voy a correr. Miremos qué pasó con nuestros registros 118, 119 y 120. Ya no están. Entonces, Fernando, vamos a suprimir esos 3 registros. Me regala un momentico y ya me pongo en eso, profe. Claro que sí. Sí, señor. Espero.
listo, profe, ya tengo el alcance de los objetivos. Ok, perfecto. Entonces, de esa manera, yo estoy estableciendo un criterio para eliminar varios registros. Pero bueno, en esta consulta, y la voy a correr nuevamente, estamos eliminando uno o varios registros, más sin embargo, trabajando una condición sobre la misma columna, o sea, sobre el mismo atributo. Pero yo puedo combinar esos atributos. Por ejemplo, analicemos categoría y clave editorial. Analicemos qué registros de categoría, from, categoría, es igual, entre comillas, a drama, por ejemplo. Drama. Y voy a consultar. Se lee asterisco from libro, where, categoría es igual a drama. Y él aquí me está mostrando los libros que son de drama. Perdón, sí, cuya categoría es drama. Ahí Fernando observa que con respecto a la editorial que tiene código 55, él me muestra ¿cuántos registros? En 55 me muestra 2 en el momento. 2 registros. Entonces voy a eliminar. Vea que yo no si yo le dijera, o sea, voy a hacer aquí una consulta aparte. Voy a hacer aquí una consulta aparte, aquí. Profe, disculpe que lo interrumpa. Señor. ¿Me podría usted regalar unos 15 minutitos? Lo que pasa es que debo salir, porque ya que no se ha conectado más nadie. 15 o 10 minutitos. Listo, ok, voy a hacer una pausa en la grabación. Nadie, entonces, pues. Y considerando que la única persona que está conectada es usted, entonces permítame, genero una pausa. Sí, señor, muchísimas gracias. Nuevamente voy a compartir mi escritorio. Entonces, aquí estamos haciendo una consulta de la tabla libro por categoría, la categoría drama, y nos está mostrando 5 registros. Si yo hago una consulta, por ejemplo, por clave editorial con la editorial 55, voy a hacerlo aquí en otra ventana, clave editorial sea igual a 55, miremos el resultado. Él me está mostrando 11 registros. Hay 11 libros asociados a la editorial 55. De otro lado, tenemos 5 registros asociados a la categoría drama. Lo que voy a hacer es combinar la categoría con clave editorial. Entonces, de manera concreta, si yo le digo que me muestre qué libros son de categoría drama y qué libros están asociados a la editorial
55. ¿Cuántos registros es que me va a mostrar, Fernando? La totalidad no me perdí en el momentico. Sé que eran 2 de drama, 55. Pero en estos que él me está mostrando de drama, en Ahí, estos registros que están en mi pantalla, ¿cuántos son de drama? Y además, su editorial es 55. de drama, registros, categoría como tal, hay 5. Pero con la clave editorial 55 hay 2 nomás. Ok, esos 2 son los que vamos a eliminar. Entonces, para eliminarlos, voy a coger esta consulta, voy a coger esta consulta. Si la ejecuto, pues él me está mostrando esos 2 registros que quiero eliminar. Y por aquí voy a construir la sentencia que me permite eliminarlos. Delete. Delete from libro, donde categoría es igual a drama y clave editorial es igual a 55. Si yo corro esta consulta de eliminación, él me dice que él la ejecutó exitosamente y que el alcance fueron 2 registros. Si yo vengo acá y nuevamente ejecuto esta consulta, esto es viejo antes de haber borrado, si yo la vuelvo a correr aquí abajo, no debería mostrar ningún registro. En efecto, ya no me muestra el registro. ¿Por qué no lo muestra? Porque es que ya los borró. Si yo le digo que me liste nuevamente los libros cuya categoría es drama, él ya no va a mostrar este registro, clave libro 121, y este registro, clave libro 135. Comprobémoslo. ¿Ven? Ya no está. Eliminamos esos registros. De esta manera, yo puedo estar estableciendo varios criterios, aquellos que en la lógica de negocios frente a lo que yo quiero hacer, me permitan en un momento dado generar un filtro lo suficientemente preciso como para eliminar los registros que necesite en el ámbito de la aplicación y lo que yo quiero que suceda en el comportamiento de la aplicación. Por ejemplo, aquí yo tengo 2 libros de drama de la editorial 54. Pero supongamos que quiero eliminar el libro cuya editorial es 54, categoría es drama y está escrito en idioma inglés. Entonces, 54 me muestra 2 registros y voy a agregar otra condición donde idioma es igual al idioma inglés. Si yo corro esa consulta, él me va a mostrar un solo registro. Si yo sobre esa consulta construyo con delete una consulta de eliminación, si yo corro esta consulta, miremos el alcance. Aquí él me va a eliminar, delete. Y él efectivamente me ha procesado exitosamente esta consulta
y me dice que un registro afectado. Si yo vuelvo a correr mi consulta de los libros de categoría drama, él ya no debe mostrar este libro, el 134, que está en inglés. Voy a correr la consulta. Ya no está. Entonces, depende del criterio que yo quiera darle para eliminar el registro, sencillamente lo voy a construir en ese ámbito. A ver, voy a mirar aquí la tabla autores, mi tabla editoriales. Estoy haciendo una verificación de las tablas que tenemos. Socios. Bueno, no, por ahora vamos a dejar ahí este proceso de eliminación, donde básicamente hemos comentado que la sintaxis creo que estaba sin audio, Por favor, Fernando, ¿me confirma si descargó este documento de la plataforma? Profe, sinceramente no creo que lo haya descargado. Ok, es que pensé que tenía audio en la orientación última que estaba dando, entonces entremos a la plataforma y vamos a descargar ese archivo. Ese archivo está ubicado en nuestra fase 4 de desarrollo, actividad de proyecto 6, en los documentos de apoyo. El último archivo que aparece allí es ese archivo, este PDF, que es un workshop, y ya voy a comentar lo que vamos a hacer con ese documento. Listo, profe, ya lo descargué, ya lo abrí ya. Ok, bueno, estuve estructurando, organizando este documento y estoy haciendo una síntesis de algunas sentencias que hemos trabajado, pero la idea es revisar con mayor detalle el comportamiento de algunas de estas sentencias.
Aquí tengo un breve resumen de cómo se crea una tabla, de cómo inserto registros, qué es un alias, cómo puedo, cuando hago una consulta, mostrar los resultados ordenados, algo que ya inclusive utilicé ahorita, cuando hago una consulta con este operador AND, pero hay otro operador, el operador OR. Regáleme un minutito. Listo, continuemos. Bueno, entonces tengo este operador pero también puedo utilizar otro operador, el OR. Una cláusula en procesos de consulta, la cláusula like, las cláusulas stop, limit o round none. ¿Cómo puedo en una consulta hacer agrupaciones? Eso se llama group by. ¿Cómo en una consulta puedo buscar registros distintos de determinado valor? Lo que acabamos de hacer, elimina registros. ¿Cómo puedo gestionar restricciones o constraint? ¿Cómo las elimino? ¿Cómo las creo? Algo supremamente importante, que es el manejo de vistas. No hemos hablado de vistas aún, entonces aquí estoy tocando el tema de las vistas en SQL. Por aquí hay una parte fuerte en el documento que tiene que ver con el manejo de las fechas. En la gestión de los datos el tema de las fechas es supremamente importante porque yo puedo estar haciendo una gran cantidad de transacciones que tienen que ver, por ejemplo, con la fecha o con la hora. Y cuando yo hablo de la hora estoy hablando de fracciones de hora en términos de segundos, minutos, horas. Y si estoy hablando de fechas, puedo estar hablando en términos de días, semanas, meses, trimestres, años. Entonces, hay un despliegue de una gran cantidad de funciones que me permiten gestionar las fechas. Entonces, aquí estoy generando una síntesis de todas estas funciones y un ejemplo para su implementación. ¿Cómo se hacen subconsultas o subqueries? Una consulta dentro de otra consulta. Ya estuvimos trabajando delete, el update y el delete. Entonces, aquí hay un resumen bien interesante que nos permite fortalecer lo que hemos venido trabajando hasta ahora con transacciones de ML, manipulación de datos. Para la gran mayoría de los ejercicios, pues vamos a necesitar una información. Por eso coloqué inicialmente esa sentencia, crear tabla. Esto pues ustedes ya lo conocen, ya lo hemos hecho, hemos creado tablas. Aquí hay un ejemplo para crear una tabla. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que vamos a crear esa tabla. Vamos a crear esa tabla. ¿En dónde la vamos a crear? Voy a crear aquí un nuevo esquema.
Voy a crear aquí un nuevo esquema y voy a llamar ese esquema eh, ejemplo, ejemplo consultas, ejemplo consultas. Crear esquema, ejemplo consultas. Ya lo creó. Busquémoslo. Aquí está. Voy a decirle que lo deje como el esquema por defecto. Tablas. No tiene ninguna. Voy a cerrar estas ventanas que creé aquí. Entonces, Fernando, vamos a crear ese esquema que se llama ejemplo consultas. Por favor, me confirma cuando lo haya creado. Ya lo creé, profe. Ok, continuemos. Entonces, desde el PDF va a coger este código que crea esa tabla que se llama Customer Cliente. Yo por aquí lo tenía copiado en un archivo, en un editor de texto. Y en una ventana de consulta de Workbench lo vamos a pegar para correrlo. O sea, aquí esto ya lo reconocemos, donde básicamente estamos creando una entidad. Aquí ya me la creo. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregar unos registros. ¿En dónde están esos registros? Por acá. Insert. Insert into customer. Insert into customer. Aquí estamos agregando una serie de registros. Entonces vamos a coger esos registros y aquí los tengo. Los vamos a copiar ese código y lo vamos a pegar aquí. Él aquí me está creando 6 registros. Voy a correr esto. Observe que él aquí uno a uno me los creó. Si yo voy a la tabla, actualizo la base de datos y en la tabla ejemplo consultas tenemos la tabla Customer. Si le digo que me muestre, él aquí me despliega los registros que acabamos de insertar. Me confirma cuando haya insertado esos registros. De un momentico ya lo realizo, profe.
Profe, ya acabé de terminar de crear la tabla con sus registros. Listo. Continuemos entonces. Aquí está la consulta, los registros que él me está mostrando. Inclusive por aquí nos está orientando. En los registros, yo aquí estoy definiendo los atributos y el valor que le estoy dando a cada uno de los atributos, ¿cierto? La otra manera para insertar es esta, donde yo no defino los nombres de los atributos, pero tengo que incluir absolutamente todos los atributos de acuerdo a la naturaleza con la cual fue creada la entidad. Entonces voy a coger ese registro y también lo voy a agregar. Listo, ya lo agregué. Si vuelvo a mostrar mi tabla de clientes, el último registro también me lo agregó. Ya tengo 7 registros. ¿Me confirma cuando haya agregado este último registro también, Fernando? Profe, para confirmarle que ya acabé de agregar el registro número 7. Ok, vamos a continuar. Bueno, muchas de las cosas que hemos trabajado pues están en las siguientes acciones. Por ejemplo, el manejo de alias. ¿Qué son los alias? Son sobrenombres o sinónimos que yo le puedo generar a mis columnas. Miremos una consulta aquí con alias. Recuerda que yo le definía alias, es el alias, para definir el alias lo hacemos así, from, nombre de la tabla, as, alias, c es el alias o el sobrenombre o el sinónimo que le estoy definiendo a la tabla customer. Cuando definíamos consultas entre varias tablas para armonizar y definir un poco más corta la consulta, lo hacíamos con sinónimos, con alias. Estoy visualizando aquí en este ejercicio que aquí estoy haciendo la consulta de la tabla Customer, pero también hay una tabla que se llama Orders, y esa tabla Orders no la tenemos, entonces no podemos hacer por ahora ese ejercicio. Ahí no está definida la tabla Orders. Pero bueno, ese alias ya lo habíamos trabajado. Ordenar, este sí me parece importante, no lo hemos visto, procesos de ordenamiento en la salida de las consultas. Hablemos aquí de un order by. Normalmente yo, ¿qué le digo? Hago mi consulta, pero yo la consulta puedo generar que la salida de la consulta se muestre ordenada. Entonces, cuando nosotros agregamos registros, no necesariamente los registros deben quedar en estricto orden. No importa el orden como yo vaya agregando mis registros. Si lo que yo quiero es mostrarle al usuario o hacer una consulta donde yo la información la pueda ver ordenada, pues sencillamente utilizando este parámetro order by, pues puedo hacer el ordenamiento.
Eh, en ese momento, por ejemplo, cuando yo hago la consulta de mis clientes, así la está mostrando, como fueron agregados los registros. Por ejemplo, yo quiero que los muestre order by, ordenados por la edad, ordenados por la edad. Veamos el efecto. Aquí está. 22 años, 23, 24, 25, 25, 27, 32. Me lo ordenó por la edad. Digámosle que no lo ordene por la edad, sino que los ordene por la dirección. Address. Y él aquí lo está mostrando por la dirección. De la A la Z, A, B, D, E, hay un ordenamiento. Obviamente que ya el ordenamiento no es por la edad, ahora el ordenamiento es por la dirección. Digámosle que nos lo ordene por el salario. Salario. Y entonces él aquí me está mostrando ordenado por salario, desde 1500 hasta 10.000. Yo puedo generar, de acuerdo al documento, inclusive ordenamientos, más de un ordenamiento. ¿Pero en qué consiste aquí más de un ordenamiento? Mm, Estoy analizando, por ejemplo, aquí salario tengo repetido 2000. Miremos lo siguiente. El salario de esta persona es 2000 y de esta persona es 2000. Si yo quiero generar un ordenamiento por dos campos, ¿cómo funcionaría el segundo campo? Él aquí lo ordena por el primero. Y si yo le agrego aquí otro campo, por ejemplo el nombre, significa que él, estos que están repetidos de salario, los va a reordenar de acuerdo al siguiente criterio que es el otro atributo. Aquí lo llamé name, nombre. Entonces, miremos el nombre. El nombre aquí dice primero eh, Rames y después dice Kaushi. Pero resulta que Kaushi es menor que Rames. Primero va la K y después va la R. Entonces, si yo le coloco este name, en teoría, primero me dejaría este registro, Kaushi, y después me dejaría Rames. Corramos la consulta. Observemos, Kaushi y Rames. Él me los ordena acá dentro de este salario que está repetido. Ese es el criterio para establecer más de un ordenamiento, que es lo que nos está proponiendo nuestra cláusula order by. Miremos este comportamiento. Entonces, Fernando, corrámoslo, analicémoslo y me confirma cuando haya ejecutado esta sentencia order by. Sí, señor, efectivamente puedo ver el resultado. Ok, listo. Vamos a continuar. Ya estuvimos trabajando el AND.
Voy a ejecutar nuevamente la consulta. Si nosotros miramos esta consulta, hay unos salarios que son mayores de 2.000. Where salary mayor a 2.000. Esos salarios son mayores a 2.000. Pero además de eso, miremos la edad de esas personas. 25, 27, 22, 24. Entonces, el I me está estableciendo una condición adicional y es que la edad sea inferior a 25. ¿Cuántas personas son inferiores a 25? Pues 2. El ID 6 y el ID 7 tienen edades de 22 y 24. Corramos esta consulta. Y pues él aquí me está mostrando abajo que son 2 registros, pero no entiendo por qué no me los despliega. Voy a cerrar Workbench y voy a abrir nuevamente Workbench. O sea, la salida en el despliegue de la información no me la está mostrando. ¿Qué sucede con este operador OR? Que ese operador OR lo que hace es sumar el alcance de las restricciones que definamos nosotros. La edad menor a 25. Y ahí están los 2 registros. Vamos a mirar la diferencia de usar el AND y de usar el OR. En cambio de este AND, voy a seleccionar este OR. Yo aquí le estoy diciendo es que coja todos los registros donde el salario es mayor a 2.000 o donde la edad sea menor a 25. Entonces, si validamos acá, aquí todos los salarios son mayores a 2.000. Voy a decirle aquí que me muestre la edad. Por ejemplo, miremos el registro con ID 5. ¿Cumple la condición que sea mayor a 2.000? Sí, es 8.500. Pero la edad es inferior a 25. Pero él lo muestra porque él aquí me está diciendo que el salario es mayor a 2.000. Por ese concepto,
Él entonces estaría incluyendo edades, además de eso, edades que sean superiores a 25, como esta, 27, o esta, 25. Entonces, él sumaría las dos restricciones. Bueno, este like es bien interesante porque en ocasiones yo necesito hacer consultas donde no tengo claro exactamente la estructura de del comportamiento de los datos. Por ejemplo, miremos aquí la dirección. Hay unas ciudades: Delhi, Kota, Mumbai, Bhopal, MP, Indore. Entonces, voy a hacer una consulta utilizando este parámetro like. ¿Cómo funciona? Where, column, el nombre de la columna. El nombre de la columna va a ser dirección, address. Y aquí lo que voy a usar es este parámetro, la palabra like. La palabra like. Y voy a definir un criterio. Entonces vamos a mirar ese criterio, cómo se utiliza. Entonces vamos a hablar de estos comodines. Estos comodines, hay dos caracteres, uno que me permite generar un filtro. El porcentaje significa que me reemplaza 0, 1 o varios caracteres, y el subrayado representa un solo carácter. Entonces, aquí, entre estas comillas, voy a establecer el criterio como él me va a mostrar, por ejemplo, la dirección. Si yo quiero saber, miremos Mumbai, vean que hay dos ciudades, dos direcciones que empiezan por M. ¿Cómo le indicaría yo que me muestre las ciudades que comienzan por la letra M? Entonces, pues voy a colocar la M y después voy a colocar el asterisco. Ese asterisco está reemplazando el resto de la palabra. Entonces, él aquí, ¿qué va a hacer? Va a buscar todas las direcciones que empiecen por la letra M. Si yo ejecuto esta consulta, él me va a mostrar dos registros. Ahí están los dos registros. Pero ¿qué pasa si en cambio del porcentaje le coloco un subrayado? Que el subrayado solamente representa un carácter. Entonces aquí, ¿cómo leo yo la consulta? Voy a consultar todo lo que empiece por M, pero que además de eso tenga un carácter más. ¿Cuál? Pues como comodín, cualquier carácter, pero solo uno. Es decir, que él solamente me va a mostrar esta ciudad MP. Este subrayado me va a representar esta P. Corrámoslo y observen que él solamente nos permite visualizar ese registro a partir del uso de mi filtro utilizando el parámetro like. Voy a usar nuevamente. Miremos ahora, por ejemplo, la finalización. Hay dos ciudades que finalizan en I, Delhi y Mumbai. Entonces, le voy a decir ahora que yo quiero que me muestre todas las ciudades que finalizan en la letra I. Si yo le escribo porcentaje I, el porcentaje va a reemplazar todo lo que está a la izquierda de la I. En este caso, solamente va a mostrar Delhi y Mumbai. Veamos el efecto. Observen, me está mostrando solamente esas dos ciudades
que son las que finalizan de acuerdo al filtro que estoy definiendo con like, donde con el porcentaje estamos reemplazando todos los caracteres a la izquierda de la I. Voy a hacer otra consulta. Estoy aquí analizando, mirando qué criterio utilizar. Estoy buscando caracteres similares intermedios. Pero no veo. Bueno, voy a consultar, por ejemplo, aquí este registro que se llama, por ejemplo, Bhopal. Y voy a utilizar una cadena intermedia que es esta, por ejemplo, OP. Entonces, si yo escribo porcentaje OP porcentaje, le estoy diciendo que busque todas las direcciones que tengan dentro de la dirección la cadena OP. Es decir, que a la izquierda pueden haber caracteres, a la derecha pueden haber caracteres. Él aquí solamente me va a mostrar un registro, que es OP, de Bhopal. Entonces es bien interesante el manejo de nuestros filtros con like, porque pues es en un momento donde si yo no tengo todo el alcance de cómo es toda una dirección o el nombre de una persona, con una parte del nombre es suficiente para iniciar un proceso de búsqueda. Entonces esa es la ventaja, que yo no necesariamente, si no tengo o no reconozco la llave principal, ¿cómo hago para buscar un nombre si no tengo exactamente el nombre? Yo le voy a decir que me busque todos los nombres que empiecen por K. Entonces le vamos a decir aquí donde el name empiece, por ejemplo, con la letra K. ¿Y cuántos arrancan con la letra K? 3 registros. El name. Observen que él no hace distinción entre mayúscula y minúscula. El primero y el último K mayúscula, el segundo K minúscula. Fernando, utilicemos este like para que miremos el comportamiento de las consultas. Por ejemplo, miremos aquí donde yo estoy consultando con respecto al salario, a la columna salario, con respecto al salario, ¿de acuerdo? Estoy consultando todos los salarios que arrancan con 200, donde en la parte intermedia tiene el valor 200, donde voy a encontrar un carácter el que sea y después hay 2 ceros y después no importa qué sigue. Entonces aquí hay 7 consultas que va a construir a partir del uso del parámetro like. Entonces vamos a hacer ese ejercicio, Fernando. Construyamos consultas con el criterio que nos propone aquí la sentencia para ver el ámbito del resultado, cuál es. ¿De acuerdo? Me confirma cuando haya finalizado. Vamos a tomarnos máximo 10 minutos. Ya me pongo en eso. Listo. Vale, listo. Address. Entonces, where address, adrenalina.
Light. No, salary, boludo. Salary, entre comillas. Donde salarios a 200 porcentaje en comillas, como que no, pero buscar, aquí dice que hay un error. O el salario se dice ella no funciona. Del siguiente sea a 200 porcentaje 200 porcentaje 200 porcentaje y aquí me va a mostrar algo diferente. Me va a mostrar que sigue siendo el mismo en 2 hacer 2 corta y le dan un porque no se queda en nada. No entiendo. Eso no sirve de que quedan en nada. Ahora viene lo siguiente. Menos el tercero. Es menos. Eso. Menos el tercero. Me muestra valores, marca, sí. Radios 2 menos 2 menos porcentaje menos porcentaje 2 menos porcentaje 2 menos porcentaje menos porcentaje. Incluso segundo así. Y ahora no ya la pego nuevamente. Y aquí no hace perfecto, no va a ser por 2. 2 y consulta. No hay ninguno.
Y ahora hazlo. No, saco. Menos 2 por 3. Entonces, menos 2. Que tengo menos 2. Y ahora la consulta que tengo 3 alternativas, no hay ninguna. Y ahora el último es donde este sea 2 menos 3. Termino no va a hacer esto. Profe, para confirmarle que ya realicé todas las consultas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta respecto a esas consultas? Ya le informo ya. La tercera consulta, profe. ¿Esa consulta? ¿La número 3? Perdón, esa no, esa sí salió. La número 6. Bueno, él está... ¿Cómo lee uno esa consulta? Que voy a buscar todo lo que termine en 3. Donde arranque por un carácter cualquiera, o sea, donde el primer dígito no importa, donde el segundo dígito es un 2 y el último dígito es un 3. Así la leería. Entonces, cuando la voy a construir, le vamos a decir aquí entonces
where salary lie. Entonces, ¿cómo sería el salario? Con esta cadena. Voy a correrlo. Y este mensaje no es que esté mal. Voy a correrlo. La consulta se ejecutó bien, solamente que no encontró ningún registro. Esa sería la interpretación. Bueno, y si yo quiero poderla trabajar, miremos por ejemplo, es que si miramos acá, no hay ningún salario que termine en 3, el salario termina en 0. A ver, pensemos por ejemplo, miren, en el segundo dígito es 5. El segundo dígito es 5. Entonces le voy a indicar donde el segundo dígito es 5 y el último dígito es un 0. La vamos a correr y efectivamente aquí en el salario el segundo dígito es un 5 y el último dígito es un 0. Entonces vea lo clave y lo importante que es el uso de esta sentencia like, porque nos permite establecer unos criterios y filtros de búsqueda que pueden estar asociados por un comportamiento el que yo quiera en un momento dado con respecto a mis datos. Ok, vamos a mirar ahora este top o límites. Cuando yo hago una consulta, pues él me está mostrando a mí un conjunto de registros. Ahí está el conjunto de registros. En este caso me está mostrando todos los registros de la tabla. Pero si yo no quisiera todos los registros de la tabla, sino algunos registros, entonces voy a utilizar este parámetro. ¿Qué dice top 3? Que me va a mostrar los primeros 3 registros de la consulta. O sea, me va a mostrar este y este. Si le defino ese parámetro select top 3. Select top 3. Él aquí me generó un error de sintaxis. Entonces, miremos aquí qué pasó. No me está permitiendo leer ese top. Limit 3. Y él me está mostrando los primeros 3 registros. Los primeros 3 registros. Limit 2. Y me está mostrando
los primeros dos registros. Así muestra todo. Así voy a decirle que muestre 4 registros. ¿Cuáles? Los primeros 4. Y ahí no los muestra. Estoy haciendo esta lectura que dependiendo del gestor de bases de datos, por ejemplo, me dice que MySQL utiliza esta sentencia, limit, que Oracle utiliza esta sentencia. Entonces puedo establecer un rango. Esta sería la anotación en Oracle. El agrupar, supremamente importante para hacer agrupaciones. Pero bueno, vamos a parar acá y la propuesta es que vamos a trabajar el próximo lunes otras consultas. Vamos a mirar este group by. Ese group by, estuvimos trabajando todo esto. Group by, vamos a mirar el group by. Distinct, el manejo de constraint y algo supremamente importante en SQL que es el manejo de vistas. Entonces vamos a mirar en qué consiste esta gestión y manejo de vistas y algunas operaciones con fechas. Entonces vamos a darle continuidad a el manejo de estas funcionalidades de MySQL el próximo lunes. Fernando, ¿alguna inquietud? Ninguna inquietud, profe. Le agradezco mucho, gracias por su paciencia y su comprensión. Vale, ok, Fernando. Entonces, bueno, pues invitarlo para el próximo lunes. Trabajamos la misma dinámica. Yo voy socializando y vamos haciendo algunos ejercicios. Definitivamente la dinámica de gestión sobre las bases de datos es lo que estamos haciendo. Ya creamos la base de datos. Ya estamos trabajando sobre la información que hay almacenada en la base de datos, agregando, modificando, borrando y ahora consultando, sino que estamos consultando con una serie de recursos que tienen las bases de datos que nos van a permitir a nosotros definitivamente poder lograr mayor eficiencia y dominio sobre el manejo de las bases de datos. Un feliz fin de semana. Continuamos entonces el próximo lunes. Hasta luego, Fernando. Lo invito a retirarse de la sala para poder finalizar la grabación.